En los programas anteriores, elaboraron diversas propuestas para promover actitudes positivas que promuevan una convivencia armoniosa, sin discriminación, racismo y desigualdad. Hoy vamos a indagar la mecánica del cuerpo y responderemos a la pregunta: ¿somos anatómicamente diferentes? ¡Qué bien, profesora Carmen! Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? El propósito de este programa es formular preguntas y la hipótesis de indagación que relaciona variables, propone actividades y procedimientos, selecciona materiales e instrumentos y obtiene y organiza y registra datos fiables que le permitan verificar su hipótesis. Para ello, seguiremos algunos pasos. Iniciaremos reflexionando y analizando una situación sobre el funcionamiento de nuestros brazos y la relación que hay con las palancas. Luego, analizaremos la pregunta de indagación, planteamos una hipótesis que la responda y los objetivos en relación a lo que se propone indagar. Finalmente, responderemos actividades, seleccionaremos materiales e instrumentos para el recojo de datos. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? En la sesión el día de hoy vas a ser capaz de formular preguntas sobre mecánica del cuerpo, plantear la pregunta de indagación considerando el funcionamiento del brazo humano, plantear tu hipótesis, proponer procedimientos para comprobarla y recoger datos para contrastar tu hipótesis. El producto, el día de hoy, será la formulación de tu hipótesis y el diseño del plan de indagación para ser ejecutado en familia. Ahora te invito a asumir el reto. ¡Qué genial, profesora Carmen! Trabajar como científico me motiva mucho. Vamos a empezar recordando acerca de las actividades que realizan cuando quieren mover objetos pesados. Responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos hacer para mover un objeto de un lugar a otro? ¿Por qué será fácil mover un objeto liviano? ¿Todos podemos mover objetos? Por favor, Patricia, ¿me ayudas a leer el artículo periodístico? Sí, profesora. Me llamo Pedro Arauco, ayuda a mi papá que es agricultor de la comunidad Los Ángeles de Huancayo. Trabaja en la construcción de una cerca de adobe para nuestra chacra. Para dicha labor mi papá, mi hermano y yo hicimos un gran hoyo en el suelo con las barretas. Sin embargo, no tuve mucho éxito con esta herramienta, porque cuando lo agarraba de cerca del suelo no podía mover mucho la tierra, pero si lo tomaba desde cerca de su centro podía mover mejor la tierra. En cambio mi papá, que es más alto que yo, lo usaba con mayor destreza tomándolo desde un punto más alto y moviendo la tierra. Espero tener su misma destreza en un futuro. Llenamos agua con la manguera mientras que mi mamá iba agregando paja a la mezcla. Luego mi papá y mi hermano, que son más fuertes, lo mezclaron utilizando lampas. Finalmente, entre los tres llenamos los moldes de adobe con el barro preparado y los dejamos secar en el sol por unos 15 días. Una vez que los adobes han estado secos, los llevamos hasta la construcción de la cerca. Yo pude llevar 2 adobes a la vez, mi hermano llevaba 3 y mi padre hasta 4 adobes, pero hacía más esfuerzo en sus brazos. Se le notaban las venas de sus 2 brazos al final de la faena, pero terminamos con éxito nuestro proyecto familiar. ¿Qué identificó Pedro? ¿Qué aspectos importantes mencionó Pedro? ¿Qué preguntas harías en la situación presentada? Comenta con los familiares que te acompañan. Profesora Carmen, Pedro mencionó 2 aspectos muy interesantes. Primero, la longitud para sujetar barreta y mover la tierra fue distinta entre él y su padre. Y segundo, la cantidad de adobes que llevaron cada uno fue diferente. Entonces, profesora Carmen, ¿la barreta y nuestro brazo actúan como una palanca? ¿Cuál será la longitud que permita mover la tierra con facilidad? Además, profesora Carmen, ¿podríamos afirmar que el papá de Pedro hizo mayor esfuerzo? Profesora, ¿podríamos averiguarlo? Claro que sí, Jesús, pero antes analicemos algunas preguntas. Si quisiéramos mover una roca de mediano tamaño, ¿qué herramienta sería la más adecuada? Podríamos utilizar una barreta, porque puede actuar como una palanca con la ayuda de nuestros brazos para levantar las piedras grandes.
¿Cómo les fue con la generación de preguntas? Recuerden que vamos a seleccionar la que oriente el proceso de indagación. Escucha con atención. ¿Cómo influye el peso o resistencia con el esfuerzo del brazo? ¿Qué relación existe entre el peso o resistencia y el esfuerzo del brazo al actuar como una palanca? Hemos seleccionado nuestra pregunta de indagación que orienta la solución al problema de la situación presentada. La pregunta investigable es: ¿qué relación existe entre el peso o resistencia y el esfuerzo del brazo al actuar como una palanca? Profesora Carmen, ¿cómo funcionan nuestros brazos y cómo se relaciona con otras palancas? Para tener una idea más clara de lo que haremos, ¿nos podría explicar qué es una palanca y cómo actúa? Una palanca, Jesús, es una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo. La palanca es considerada como una máquina simple debido a que permite la conservación de energía. ¿Cómo actúan? Es fácil. Imaginemos un juego de sube y baja. Sí, ese juego que consiste en una tabla larga que se encuentra apoyada en su parte central en un muro o ladrillo o piedra. Por un lado se sienta una persona y por el otro se sienta otra persona y juegan a subir y bajar. Es muy divertido, pero este juego es una palanca. Imaginemos que en el sube y baja y en uno de sus extremos se sienta una persona. Esa viene a ser la parte de la palanca que se llama resistencia. El punto donde se apoya la tabla del sube y baja, que puede ser un muro, unos ladrillos o una piedra, ese punto donde se apoya se llama fulcro. En el otro extremo de la tabla, que está vacío y no hay nadie sentado, si aplicamos una fuerza, se llamará esfuerzo. Entonces, tenemos que las partes principales de una palanca son la resistencia, el fulcro y el esfuerzo. Dibujan en su cuaderno un sube y baja, haciendo una barra larga, un punto de apoyo en el centro y en un extremo de la barra colocar R como resistencia y en el otro extremo de la barra colocar una E, que es el esfuerzo. Señalen el punto de apoyo y coloquen una F, que es el fulcro. Profesora Carmen, ¿cómo identificamos los componentes de una palanca? Ahora, identifiquen el espacio de la barra entre el fulcro o punto de apoyo y la resistencia. A ese largo de la barra se le llama brazo de resistencia. Anótenlo en su dibujo. Profesora Carmen, ¿cómo identificamos el brazo de fuerza? Profesora Carmen, aparte del juego de sube y baja, ¿existen otras palancas útiles? Sí, en el cuerpo humano también se producen palancas cuando hacemos algunas actividades. Por ejemplo, imaginemos uno de nuestros brazos que se encuentra en la siguiente posición. Nuestros brazos están pegados a nuestro cuerpo y nuestros antebrazos se encuentran extendidos hacia adelante en un ángulo de 90 grados con los brazos y estamos cargando un paquete, una caja o algo parecido. Aquí se consideran los siguientes componentes. El esfuerzo recae en la acción del músculo del brazo llamado bíceps, que genera fuerza de potencia. El fulcro, que es el punto de apoyo de la palanca, lo viene a representar el codo. La resistencia, que es ejercida sobre la palanca, viene a ser las manos donde se encuentra la caja que se está sosteniendo. Entiendo, profesora, pero el brazo no se parece a la palanca que explicó con el ejemplo del sube y baja. Es cierto, Patricia, y esto se debe a que hay 3 tipos de palancas. La palanca del ejemplo del sube o baja, donde el fulcro o punto de apoyo está en el centro de la barra, se llama palanca de primer género. A un extremo de la barra la resistencia y al otro extremo el esfuerzo. ¿Cómo sería la palanca de segundo género? Buena pregunta, Patricia. Imagínense
que nos colocamos en puntas de pie. Es más, pónganse de pie y colóquense en puntas de pie. ¿Dónde se está apoyando todo su peso? A ver, mi peso recae en los dedos de mis pies. Donde recae tu peso es el punto de apoyo y por lo tanto es el fulcro. Ahora, estamos en puntas de pies. ¿Qué parte de la pierna está haciendo esfuerzo o sienten que trabaja más? Ah, profesora, yo siento que trabaja mi pantorrilla. Muy bien. Así es, Jesús. La pantorrilla está haciendo el esfuerzo. Por lo tanto, ahí se ubica el esfuerzo. ¿Y dónde estaría la resistencia? ¿Dónde sienten que también hay una fuerza que actúa en esa posición? En el tobillo, profesora. Yo siento una fuerza también en el tobillo. Es correcto, Patricia, en el tobillo. Si tuviéramos que graficar esa palanca de segundo género, lo haríamos de la siguiente manera. Dibujen en sus cuadernos u hojas, sería una barra donde en el extremo izquierdo se encuentra el fulcro o punto de apoyo. En el centro, una flecha hacia abajo, que es la resistencia, y en el extremo derecho, una flecha hacia arriba, que viene a ser el esfuerzo. Profesora Carmen, ¿y cómo es la palanca de tercer género? Por ejemplo, el tipo de palanca del brazo, cuando se encuentra en 90 grados con el antebrazo y carga un paquete con las manos, es una palanca de tercer género. Si quisiéramos representarla gráficamente, tendríamos que dibujar una barra donde en el extremo derecho colocamos una flecha hacia abajo que indica la resistencia. En el centro de la barra, una flecha hacia arriba que indica el esfuerzo. Y en el otro extremo de la barra, que es el extremo izquierdo, se colocaría el punto de apoyo o fulcro. Muy bien, estudiantes. Ahora debemos continuar con nuestra indagación científica. Recordamos que nuestra pregunta de indagación es: ¿qué relación existe entre el peso o resistencia y el esfuerzo del brazo al actuar como una palanca? Muy bien. Ahora debemos formular una hipótesis, que es la posible respuesta a la pregunta de indagación que luego someteremos a prueba para saber su validez. La hipótesis debe ser sujeta a prueba, observación y experimentación para ser aceptada o rechazada. Puedes usar el siguiente formato. Si entonces... Profesora, yo quiero mencionar mi hipótesis. Adelante, Jesús, dinos tu hipótesis. Entonces, a la pregunta de indagación, ¿qué relación existe entre el peso o resistencia y el esfuerzo del brazo al actuar como una palanca? Respondiendo a la pregunta, mi hipótesis será: si aumentamos el peso que cargamos en nuestro brazo, entonces mayor será el esfuerzo que realizamos. Bien, Jesús, ustedes en casa también proponen su hipótesis. También estoy escribiendo mi hipótesis, profesora. ¿Puedo leerla? Sí, Patricia, comparte tu hipótesis. Esta dice: si aumentamos o disminuimos el peso en nuestro brazo, entonces el esfuerzo que haremos dependerá de dicho peso. Gracias, Patricia y Jesús, por compartir sus hipótesis. A continuación, vamos a identificar las variables de nuestra indagación. En la pregunta de indagación, ¿cuál es la causa para que haya más esfuerzo del brazo? ¿Por qué? Profesora Carmen, la causa es el peso que se agrega al brazo, porque a mayor peso, mayor esfuerzo de nuestro brazo. Muy bien, Patricia. Jesús, ¿cuál es el efecto de la variación del peso? ¿Por qué? Profesora Carmen, la variación del peso hace que haya mayor o menor esfuerzo de nuestro brazo. Muy bien, Patricia y Jesús. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Las variables identificadas serían variable dependiente, esfuerzo del brazo, y la variable dependiente, peso o resistencia. Ahora, debemos formular los objetivos de nuestra indagación. ¿Qué
tal seguimos con la indagación que haremos? Jesús, ¿cuáles fueron nuestros objetivos de indagación? Nuestro objetivo, profesora, fue demostrar que nuestro brazo actúa como una palanca de tercer género. Muy buena observación, Jesús. Lo sabremos cuando sometamos a prueba la hipótesis y para ello vamos a diseñar estrategias para hacerlo. A continuación, diseñaremos nuestras estrategias. Profesora, ¿cómo sabremos si la hipótesis que menciona es válida o no? Amigos, atentos con los materiales que vamos a utilizar. Van a necesitar estos materiales, 3 pesos distintos, de 500 gramos, de 1000 gramos y de 1500 gramos, cinta métrica, tiza, una pared, de preferencia lisa, una regla y un transportador. Pueden utilizar una romanilla o romana para pesarlos. Pidan a su familiar que los ayude en este proceso. Así, sus resultados pueden ser más exactos. Recuerden que debemos verificar si nuestro brazo actúa como una palanca del tercer género. ¿Qué harían para lograrlo? ¿Cómo pondrían su brazo si van a poner pesos en su mano? Profesora Carmen, con la tiza podemos trazar 2 líneas en la pared, uno vertical que será mi brazo y otro horizontal que será mi antebrazo. Muy bien, Jesús, esto te servirá para tu grupo de control. Sí, profesora, y para ser más exactos lo podemos hacer con la ayuda del transportador y verificar que el ángulo mida 90 grados. Muy bien, Patricia, y ahora que ya tienen los trazos, ¿qué pueden hacer? Profesora Carmen, vamos a poner en nuestra mano el peso de 500 gramos o medio kilo. Observamos lo que sucede con nuestro brazo. Deben estar atentos y observar los cambios. Profesora, nuestro brazo se va a desplazar hacia abajo por el peso. Sí, Patricia, entonces usando la cinta métrica podemos medir el desplazamiento desde la línea horizontal hasta el punto donde se movió nuestro brazo. Muy bien, Patricia y Jesús, y así pueden continuar con los otros pesos y seguir con sus mediciones para verificar su hipótesis. Recuerden algo importante, estudiantes. ¿Tendrán presente alguna medida de seguridad? Sí, profesora. Es necesario tener cuidado cuando sujetamos los pesos. Debemos hacerlo con cuidado para que no se nos caiga y lastime nuestros pies. Es mejor pedir que alguien nos ayude. Atentos en casa. Recuerden buscar a algún familiar que los ayude en su proceso de experimentación. Por otro lado, deben ser muy rigurosos al momento de colocar su brazo en la misma línea horizontal cada vez que cambien los pesos. Recuerden que de ello depende el hacer bien las mediciones. Sí, profesora, debemos ser muy cuidadosos y pacientes con el trabajo experimental. Así es, Jesús. Por ejemplo, si queremos saber cuánto se desplaza nuestra palanca a diferentes pesos, debemos tener en cuenta poner nuestro brazo siempre de manera horizontal en la línea que es nuestro eje X. A todos estos factores que se cuidan para que las condiciones sean las mismas, se llaman variables intervinientes. ¡Wow, profesora! Hay que cuidar las variables intervinientes para que no cambien los resultados. Eso es correcto, Jesús, pero sigamos con las preguntas que las compañeras y compañeros deben responder en casa. Volvemos a repetir, ¿qué sucede si utilizo diferentes pesos en mi mano? ¿Observo lo mismo en cada distancia? Amigos, observemos lo que sucede a la palanca al agregar diferentes pesos. Bien, pero ¿cómo anotarán lo que ocurre en cada prueba? Profesora Carmen, podemos elaborar una tabla de doble entrada donde coloquemos de manera vertical el peso colocado en cada prueba y de manera horizontal la longitud del desplazamiento de nuestro brazo.
Me parece muy bien, Jesús. Entonces, diseñen una tabla de doble entrada para anotar los pesos que se sujetarán y el desplazamiento de su brazo. Patricia y Jesús han trabajado muy bien su indagación, al igual que nuestros amigos en casa. Recuerden, si necesitan ayuda para su indagación, busquen el apoyo de algún familiar. ¡Qué bien han trabajado hoy! Los felicito por el esfuerzo y dedicación que ponen en cada uno de los programas y cómo se esfuerzan por cumplir sus metas. Finalmente, para completar el reto, van a organizar su plan de indagación. En él consideran lo siguiente. Verifiquen que en su cuaderno u hojas recicladas tengan anotada la indagación de hoy, que consiste en: número 1. La pregunta de indagación es: ¿qué relación existe entre el peso o resistencia y el esfuerzo del brazo al actuar como una palanca? La hipótesis que te planteaste para responder a la pregunta. Señalar las variables independiente, dependiente e interviniente. Número 2. Un diseño de estrategias para ver la validez de tu hipótesis. Este consiste en escribir los pasos que realizarás, los materiales que elegirás, los grupos de control y experimental, el tiempo que durará, si hay alguna medida de seguridad que hay que tener en cuenta. Número 3. ¿Dónde registrarás tus observaciones? En la tabla de doble entrada que construirás. Ahora tienes como actividad el realizar esta indagación en estos 5 días que tenemos hasta que nos veamos de nuevo en el siguiente programa de Ciencia y Tecnología. Así que, manos a la obra y trabajemos como científicos. Felicitaciones, estudiantes de quinto de secundaria, por estar atentas y atentos al programa. Recuerden que observar e investigar son la base del conocimiento. Patricia, preséntanos las preguntas de metacognición. Sí, profesora. ¿Cuánto aprendimos en este programa? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo las superamos? ¿Por qué es importante consultar fuentes científicas?